en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el 43, inclusive. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos para presentar la exposición de la palabra de Dios. Oh Dios del cielo, venimos delante de ti, reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo que no podemos hacer nada si tú no nos ayudas. Dios del cielo, mira tu iglesia, tu palabra ha de edificarnos. Espíritu Santo, ayúdanos de manera especial. Ayúdanos en este momento, Señor, a traer todo el consejo del cielo para tu pueblo, y que haya edificación de tu iglesia y haya conversión de las almas de los amigos y amigas que están acá. Trae salvación y vida eterna. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos titulado esta prédica: El Salvador de los que no tienen salida.
Los que somos pastores y hemos estado durante mucho tiempo en el ministerio pastoral, vemos como mucha gente viene a nuestro lado, viene a contarnos sus situaciones apremiantes. Como ministro y como consejero, vemos como gente viene con situaciones bien difíciles, donde parecería que no hay ninguna salida. Y es fácil escuchar la expresión: lo he probado todo, pastor, pero no tengo más a quién recurrir. Ya no tengo opciones, se me han agotado todas mis opciones, pastor. La desesperación, la desesperanza ha llegado a tocar la vida de muchos, porque sencillamente no saben más qué hacer. Han acudido a médicos especialistas y le han dicho no hay nada que hacer. Gente que vienen con negocios quebrados, con matrimonios quebrados, y parecería que no hay más nada que hacer. Gente que vienen espiritual y físicamente destrozados. Gente que necesita una intervención urgente de parte del cielo. ¿Por qué? Porque ya lo han probado todo y no tienen más nada que hacer. Estamos hablando de aquellos que pudieran llegar a decir: pastor, o decirle al mismo Dios: no puedo más. Se me han agotado todas mis fuerzas, todos mis recursos. Dios del cielo, no puedo más. Yo no sé cuántas veces has estado en esa situación. Situaciones apremiantes donde has dicho: lo he probado todo y nada funciona. Nada funciona en mi hogar, nada funciona en mi matrimonio, nada funciona en mi negocio, nada funciona en mi vida. Ayúdame. Las dos historias que hemos leído están íntimamente entrelazadas. Marcos, de manera magistral, combina estas historias que sucedieron un mismo día. Este evento que une dentro del tiempo que Dios hace perfecta todas las cosas, y las personas que se acercan en esta historia parecería que no tienen nada en común. Parecerían que son vidas completamente aisladas. Pero todos los seres humanos nos unimos, no necesariamente en el momento de la fortuna. Los seres humanos, las comunidades, las naciones, muchas veces nos unimos y venimos a los pies de la cruz de Cristo, porque nos une y nos es común esto: el dolor y el sufrimiento. Es el dolor y el sufrimiento lo que el Señor utiliza en muchas ocasiones como instrumento perfecto para que todo hombre y toda mujer pueda venir a sus pies suplicando, implorando el oportuno socorro. Estas dos personas que aparecen en la historia, dos mujeres, dos personas del sexo femenino con necesidad de sanidad. Introduzcámonos en la historia. Nos dice el versículo 21 que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Hemos visto durante estos 5 capítulos que hemos estado estudiando de manera sistemática cómo donde quiera que se movía Jesús, multitudes le seguían. Mucha gente era tratando de tocarle. Gente con gran necesidad de sanidad. Gente con gran necesidad de que Jesús les resolviera situaciones. Hubo ocasiones en donde Jesús tuvo que prácticamente irse, montarse en la barca e irse al otro lado. Totalmente agotado, 100% hombre, 100% Dios, totalmente agotado por cómo las multitudes demandaban más y más. En este caso, las multitudes seguían, continuaban detrás de Jesús. El versículo 22 nos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Estamos hablando de un personaje que nos introduce Marco. Su nombre es Jairo. Su posición es
principal de la sinagoga. Estamos hablando de una persona que no es cualquiera. Estamos hablando de alguien que tiene una posición social, religiosa en la época. Estamos hablando de una persona distinguida. Estamos hablando de una persona que tiene que perder. Estamos hablando de una persona que económicamente estaba bien a los ojos de los demás, pero tenía una situación que lo hizo salir, que le removió la alfombra. Situaciones que llegan a tu vida y a la mía, que no nos permiten seguir siendo el mismo. Hay veces que frente a situaciones difíciles, gente prefiere no hacer nada. Pero hay situaciones en donde la propia situación te obliga a tomar decisiones. Jairo había oído de ese Jesús que sanaba. Tuvo que renunciar a algunas cosas para ir a humillarse delante de Jesús. Posiblemente había escuchado que ese Cristo, los principales sacerdotes, los fariseos y escribas, lo aborrecían. Posiblemente sus propios líderes religiosos obedecían y estaban hablando muy mal de ese Cristo. Jairo tuvo que renunciar a su dignidad, tuvo que renunciar a su orgullo y tuvo que moverse buscando la salvación, la sanidad de su hija, que cumplía 12 años. Es interesante que conforme a la costumbre judía, a partir de los 12 años se entraba en la adultez, 12 años y un día. A los 12 años era una fecha muy importante en la vida de esta niña. Es interesante que la mujer que aparece también tiene 12 años, pero 12 años de sangrado, de sufrimiento de una enfermedad, de una menstruación permanente, de un flujo de sangre permanente. La historia hace coincidir los 12 años de la niña con los 12 años de la mujer con esta terrible enfermedad. Ambos vienen a Jesús como último recurso. Es interesante ver cómo muchas veces nos cuesta venir a Jesús como el primer recurso. Muchas veces venimos a Jesús como el último recurso. ¿Y sabe por qué dejamos a Jesús y el orar como el último recurso? Porque todavía nos quedan recursos. Mientras tengamos recursos del bolsillo económico, tengamos el recurso de las relaciones, de los médicos, de los facultativos, de las medicinas, de las influencias, de los militares, de lo que sea. Jesús no es nuestra primera opción. Jesús comienza a ser nuestra primera acción, aún para creyentes, cuando los recursos se han agotado, cuando no tenemos escapatoria, cuando no tenemos dónde ir, dónde acudir, a qué echar la mano. Este Jairo, un principal de la sinagoga, una figura socialmente importante en la sociedad, un hombre muy conocido en el lugar donde accionaba. ¿Quién es esta mujer? Una perfecta desconocida, una mujer que en contraposición tenía una enfermedad humillante, una enfermedad excluyente. No tiene ningún reconocimiento social. Todo lo contrario, es una mujer que ha sido socialmente excluida, porque el tipo de enfermedad es avergonzante y excluyente. Conforme a la ley, ella era una mujer inmunda. Pero ambos se unen en su necesidad. Ambos se unen postrándose a los pies del Señor. Oh, hay unas necesidades que llegarán y tocarán fondo en tu vida, donde la única solución es postrarte a los pies del Maestro. La mujer de flujo de sangre se postra al igual que Jairo a los pies de Jesús, buscando tocar su manto. Su fe le decía: yo solo necesito tocarle. La historia de esta mujer no es para nada fácil. La ley establecía que durante 7 días la mujer era excluida
Era declarada inmunda debido al proceso normal, natural de la menstruación. Esta mujer posiblemente no tenía marido. ¿Por qué? Porque el marido no podía llegarse ni siquiera a tocarla porque era declarado inmundo. La cama donde esta mujer dormía, conforme a la ley mosaica, era declarada inmunda. La silla donde ella se sentaba era declarada inmunda. Si alguien le extendía la mano y la tocaba, se hacía inmundo. Era una situación totalmente excluyente. Si alguien la abrazaba, era inmunda durante ese día y hasta el otro día, después de bañarse, no podía ser restaurado. Nadie la saludaba. No tenía vecinos. Nadie le pasaba un plato. Nadie le dirigía la palabra. Una mujer socialmente excluida. Muchas veces llegó a la mente de esta mujer: ¿para qué yo estoy viva? Sin embargo, de manera incesante, gastó todos los recursos que tenía buscando su sanidad, hasta que escuchó que el Cristo de la gloria estaba allí. Y cuando tú detectas que la presencia de Dios está en un lugar, tienes que acercarte a Él. Aleluya. Cristo interactúa con la inmundicia. Interactúa con la inmundicia de esta mujer. Había interactuado anteriormente, en el pasaje anterior, con la inmundicia de un hombre endemoniado. Había expulsado a legión. Pronto iría a tocar un cadáver, también declarado inmundo. Es interesante que Jesús vive bregando con nuestras inmundicias para limpiarnos precisamente de nuestras propias inmundicias. Las inmundicias que cargamos. El único que puede lavar nuestros pecados es Jesús. La mujer con 12 años de aislamiento social y religioso no podía ir al templo, no podía ni siquiera presentar sacrificio por sus propios pecados. El versículo 5:26 nos dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Impresionante. Más recursos, peor estaba. Esto no deja bien parado a los médicos. Cuando yo estuve estudiando esto, pensé en el hijo mío que es médico. Dije: wow, qué forma de hablar. Parece que no eran solamente los médicos de este tiempo los que esquilman y pelan a los pacientes. También hace 2000 años tenían la misma costumbre. Este versículo no deja bien parado a los médicos. Tampoco dejan bien parado a los curanderos. Tampoco deja bien parado a los televangelistas que piden ofrendas y dice: después de orar por ti, deja tu ofrenda o llama al número 1-800 o manda tu ofrenda y deposítala en la oficina tal. Gente sin temor de Dios que viven pidiendo dinero para realizar milagros, entre comillas. Y lamentablemente él declara y recibe, ha engañado a miles de incautos, alejándolo de la verdadera fuente, que no es otra sino Cristo, para el cual yo te pido un aplauso. Cristo, solo Cristo, por medio de la fe, acercándonos a Él, buscándolo a Él como fuente primaria. Esta mujer no le quedaban opciones. Porque quizás si le hubiesen quedado opciones y dinero, no hubiese venido a Jesús. Pero esta mujer decide abrirse paso en medio de la multitud. Posiblemente tenía temores y el temor es paralizante. Temores de estar entre la gente y que fuera reconocida como una mujer inmunda y fuera echada a un lado, fuera empujada, o tal vez le hubieran dado con un palo o algo para sacarla del camino. Pero se abre paso a pesar de su gran temor, de su estado de exclusión. Y esta mujer
se mueve acercándose a la fuente. ¿Cuánta enseñanza hay para nuestras vidas en esto? Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Parecería que Dios es anhelante de aquel que lo busca. Por eso dice el salmista: de mañana te buscaré. Pudiéramos estar muy cerca de la iglesia, pudiéramos cantar, pudiéramos danzar, pudiéramos ministrar en su presencia, pudiéramos predicar, y parecería que estamos muy cerca de la iglesia, estamos muy imbuidos en el oficio, pero eso no significa que estemos cerca de Dios. Una cosa es estar bien cerca de la iglesia, otra muy distinta es estar cerca de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, nos trae una historia de un pueblo, el pueblo de Dios, en los tiempos de Josafat. Estaban bajo el asedio moabita. El pueblo confesó su incapacidad y dependencia de Dios en un momento donde no sabían qué hacer. Y dice así, segunda de Crónicas 20:12, oh Dios nuestro, ¿nos los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Aleluya. Qué declaración de impotencia. Qué declaración más hermosa de humillación. Es un tipo de declaración que se tiene que detener el cielo y detenerse lo que se tenga que detener y escuchar de un corazón contrito y humillado. Dios, no sabemos dónde ir. No sabemos qué hacer. No tenemos ninguna fuerza contra lo que nos va a embestir. No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Dios utiliza los instrumentos del dolor y el sufrimiento para doblegar nuestro ego, nuestra autosuficiencia. A veces nos encontramos tan suficientes y comenzamos a hacer inventario de todo lo logrado, porque tenemos muebles, tenemos casa, tenemos auto, a veces más de un auto, tenemos salud, tenemos ropa fina, elegante, costosa, tenemos zapatos, varios zapatos que ponernos, tenemos diferentes vestimentas para combinarla, roja, azul, blanca, negra. Y se nos entra de buenas a primeras un ambiente tan yoístas, tan centrados en nosotros mismos, en donde nos sentimos tan realizados, que hasta lo decimos: yo me siento súper realizado profesionalmente. Wow. En donde todos los espacios los llenamos nosotros mismos, en donde parecería que no hay lugar, no en la posada, sino en nuestras vidas. La posición de rodillas que vemos acá de estas dos personas nos habla de una posición de humillación y de postración. Dios ha permitido que estén en una situación de debilidad y de vulnerabilidad. Es en esa posición en donde puedes tener un encuentro con Cristo. Es en esa posición tú, cristiano evangélico, que puedes volver a colocar tu mirada, porque vives una vida distraída. Tu mujer está distraída, tu hombre está distraído, y tienes que volver tu mirada a tu Hacedor. Llama la atención que ninguno de los dos vino demandando un milagro. Ellos vinieron demandando misericordia. Misericordia. Vinieron demandando gracia. Ninguno de los dos vinieron quejumbroso. Ambos llegaron buscando misericordia. Analicemos la posición de Jairo como padre.
¿De qué no seríamos capaces los padres en procura de la salud de uno de nuestros pequeños? Me acuerdo que Dios, la historia de mi hijo Luis Augusto, tenía aproximadamente 5 años de edad. Estaba jugando en el Club Naco en el área de juegos, en esas estructuras metálicas que son como medias circunferenciales que se van creciendo y subiendo hasta la cúspide. Estando allá, él falsea y cae sobre la arena, se da en su rostro y se da acá en los labios que se le abren, flotando parte de sus labios, totalmente ensangrentado. La madre sale corriendo, milagros, a la clínica. Cuando llega a la clínica totalmente desesperada, sabe lo que es una herida en la cara de un niño, sabe los efectos a nivel de autoestima, a nivel de diferentes áreas que tiene que ver con la personalidad y carácter. Cuando un niño pudiera quedarle cicatrices, el médico que interviene en emergencia dice tenemos que colocarle muchos puntos para poder hacer una sutura. Pero el Dios de los milagros no está ausente de las vidas de sus hijos. Y precisamente en ese día Dios había colocado que hubiera de visita, de coincidencia, sabemos que es diosidencia, nada más y nada menos que un cirujano. Y le dice al médico, yo voy a coserlo. Y lo cose de manera tan perfecta que Luis Augusto no tiene ninguna cicatriz en la cara. Dale un aplauso al que vive y reina. Dios nos coloca en situaciones muy, pero muy difíciles. Pero Él nunca nos abandona, amados. Hay veces que podemos sentir que Dios está en silencio, pero Él sigue trabajando. De repente la mujer toca a Jesús y Jesús se le ocurre detener la marcha hacia la casa de Jairo. Y hace una pregunta, ¿quién me ha tocado? Es impresionante que una niña está a punto de desfallecer y Jesús detiene su marcha. Me imagino que Jairo bajó la cabeza y dijo, no, esto parece, esto es una locura. Mi hija se me está muriendo. ¿Y a mí qué me importa quién te ha tocado? Me imagino que no lo dijo para no dañar su milagro. Pero yo estoy seguro que él lo pensó. Y si hubiera sabido que se paró por una mujer con flujo de sangre de 12 años, le dijo, oye, duras 12 años y un día más, pero mi hija tiene que ser sanada por Dios, pero estaremos volviéndonos locos. Es que tú no ves que mi hija se está muriendo. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y hasta los mismos discípulos que están locos por llegar para darle sanidad a la niña dicen, pero Jesús, ven acá, hay que preguntar más tonta. ¿Es que te diste un golpe en la cabeza? ¿Cómo que dice que alguien te ha tocado? Si tú tienes cientos de personas empujándote, queriendo tocarte a ti, me imagino no que uno te tocó, que te tocó miles. Y Jesús le dice, no, espérate. Es un toque diferente lo que yo recibí. Es alguien que me ha tocado de manera diferente. Alguien que se ha llegado a mí de manera diferente. No es cualquier toque. Una cosa es tocar y otra cosa es tocar hablando de la fuente. Esta mujer había tocado con una fetal, sabiendo que ese era su último recurso en la tierra. Dicen algunos estudiosos que de las 4 bolas que estaban en la vestimenta, posiblemente ella tocó una de ellas. Lo importante es que tocó al sujeto correcto, Cristo, y con la fe correcta. La mujer tocó a Jesús y la mujer no quiere hablar. Está callada. Recuérdese que es una mujer que durante 12 años no le habla a nadie. Está en su lugar. Posiblemente está muy débil hasta ese momento.
si le hubiéramos hecho un hemograma, hubiéramos encontrado que sus glóbulos rojos estaban en el suelo. Hubiésemos encontrado que su hematócrito estaba en el suelo. Hubiésemos encontrado que su hemoglobina estaba súper en el suelo. No había recursos de transfusión o de medicina como la hay hoy en día con suplementos de hierro o algo parecido. Tenía una anemia crónica. Posiblemente había pedido fuerzas para poder desplazarse en ese día en medio de la multitud que la golpeaba mientras avanzaba hacia llegar a tocar el maestro. Está callada. Ella siente que algo se detuvo, un torrente se paró desde que lo tocó. Hay situaciones que no se van a parar en tu vida hasta que tú toques y vuelva tu mirada al maestro. Hay alguien que tiene que escuchar esto. No es con tu solución humana, es con los recursos del cielo que vas a tener solución a tus problemas. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? La mujer está ahí, calladita. Jesús comienza a mirar a todo el mundo hasta que llega un momento en donde coloca la mirada. Esa mirada llena de amor, pero también una mirada en búsqueda de una respuesta. Le coloca sus ojos sobre ella. Ella tiene que decir, sí, fui yo. Hay un momento donde Dios te mira que solamente tienes que levantar la mano y decir, Señor, me postro ante tus pies, me humillo delante de ti, oh Dios. Parecería que frente a una mujer que pudiera estar muriendo, parecería en el pensamiento de Jairo y de los discípulos que no había necesidad de detenerse. Cuando tú humanizas a Dios a tal manera que no entiendes que el tiempo para Dios no es igual a nosotros. Las capacidades en Dios son ilimitadas. Jesús puede escuchar a la multitud, pero puede escuchar una voz en medio de la multitud. Jesús puede distinguir un toque entre cientos miles de toques. Jesús no se había olvidado del clamor de la mujer, tampoco se había olvidado de la necesidad de la hija de Jairo. Simplemente estaba deteniéndose para reconocer un tipo de fe que produce milagros en el cielo. En ese momento Jairo no entiende eso. En ese momento Jairo está desesperado por llegar. Estaba a pocos kilómetros de llegar a su casa. Estando en esa condición, le llegan unos emisarios de la casa con una noticia infausta. Le dicen, oye, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Yo me imagino cómo el semblante de Jairo cambió totalmente. Me imagino que posiblemente él dijo, ¡no! Si hubiéramos llegado a tiempo, tan cerca que estábamos, si no nos hubiéramos detenido. La respuesta de Jesús, tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hay alguien que tiene que escuchar esto. No temas, cree solamente. Quiero repetirlo hasta que se meta en nuestros tuétanos. No temas, cree solamente. Te han dado una noticia terrible sobre tu vida que se cierne. El Señor te dice, no temas, cree solamente. Posiblemente hay un diagnóstico de muerte, un diagnóstico médico desfavorable. Y el Señor te dice,
no temas, cree solamente. Posiblemente tu matrimonio se está deshaciendo y tú estás angustiado y encuentras que la única solución es el divorcio, pero el Señor te dice, no temas, cree solamente. Te han despedido del trabajo, tu negocio está quebrado. El Señor te dice, no temas, cree solamente. Ponte en los zapatos de Jairo y siente sus emociones. Tú me dices que la gravedad de mi hija es molestar al maestro. A Jairo solamente le importaba la salud de su hija. En la mente de Jairo se pregunta, ¿y ahora qué hago? Hay una mezcla de ira y de decepción hasta que escucha la voz del Señor. 4 enseñanzas podemos desprender de este pasaje. La primera de ellas es que cuando no sabemos qué hacer, por lo menos ya sabemos dónde ir. Ir a la fuente, ir a Jesús. La segunda enseñanza es que cuando vayas a Cristo debes de ir postrado, humillado, de rodillas. Y si no puedes ir de rodillas físicamente de rodillas, pues ve espiritualmente de rodillas. Ese proscuneo, esa postración es importante. La tercera enseñanza es que cuando tú estás orando y Dios parece que no te escucha, que se está tomando su tiempo, que parece como que Dios está entretenido en otra cosa, no te aires contra Dios, porque Él sabe perfectamente lo que Él está haciendo. En cuarto lugar, Dios nunca está deprisa. Eso es muy importante. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios nunca anda deprisa. Él anda en su tiempo y Él llega justo a tiempo. La Biblia una y otra vez nos habla de cómo Dios se mueve y administra su propio tiempo. Si pensáramos cuando le fue avisado que un gran amigo de él llamado Lázaro estaba fuertemente quebrantado con una enfermedad de muerte. Jesús sabe lo que hizo, se tomó 2 días más en llegar. Sí. En vez de acelerarse, sí, vamos a coger un carro público, sí, vamos a coger un taxi, vamos a llamar al 911, pero por Dios hagamos algo. Se tomó 2 días más. Wow. O sea, es ilógico humanamente. Cualquiera de nosotros siendo médico, búscame el botiquín, búscame aunque sea un metiolé, algo. Un alcohol, algo. Aunque sea un Vivaporú, pero vamos huyendo. Pero no, se toma 2 días y eso que era amigo. Si fuera vecino se tomaría 1 mes. Pero lo importante es que Él llega y llega a tiempo y llega siempre y viene en rescate. Porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Llega a la casa y nos dicen que hay un alboroto. Gente llorando. ¡Ah! En ese tiempo y todavía en nuestro país se utilizan lo que se llaman las lloronas. En la era de Trujillo, dice un famoso predicador, que se pagaba a 5 pesos los gritos fuertes durante 10 minutos y a 10 pesos los desmayos. O sea que ya te sabía que usted podía encontrar gritos desesperados y desmayos, pero eran pagados en la muerte del tirano. En los pueblos había gente que no solo por el café, aunque algunos hasta por el café lo hacían. Llorones y lloronas profesionales. En el tiempo de Jesús existían los llorones.
Cuando llega Jesús, dice que a sanar, se le ríen, hay burla. ¿Qué va a hacer este? Está remuerta. Y le dice a la niña teniéndola enfrente, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Yo no sé lo que te tiene postrado. No sé lo que te tiene totalmente paralizado. Yo no sé qué situación tú tienes en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, en tu finanza, en tu economía, en tu trabajo, en tu profesión, que de buenas a primeras cuando tú te amanece, no quisiera ni que amaneciera. Y hay gente que dice, pastor, yo quisiera quedarme durmiendo el día entero porque no tengo ganas ni siquiera que amanezca. Yo no sé en qué situación de postración, de parálisis espiritual, de parálisis emocional tú te encuentras. Pero hoy el Señor toca tu vida. Hoy el Señor toca tu mano. Hoy Él agarra tu mano y te dice, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Pongámonos sobre nuestros pies. La gran enseñanza es, acerquémonos a Dios. La gran enseñanza es, acércate a Él. Dice Santiago capítulo 4, versículo 8. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Puestos los pies, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos únicamente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Posiblemente haya alguien en este lugar que esté sufriendo y padeciendo una dolencia. Posiblemente tenga un diagnóstico contrario, maligno. Quizás tienes un problema de esclavitud física, mental o espiritual. Posiblemente alguien en este lugar esté luchando contra la homosexualidad. Posiblemente en este lugar haya alguien que esté luchando contra el lesbianismo. Posiblemente alguien esté luchando contra una adicción. Esté luchando contra la pornografía. Esté luchando contra el alcohol. Esté luchando con alguna manifestación de la carne. Yo no sé cuál es tu condición, pero yo conozco al que puede libertarte. Y su nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. Él vino al mundo para dar libertad a los cautivos. Hoy necesitas venir humillado a los pies de Cristo. Hoy necesitas más que nunca venir humillado. No puedes seguir tu vida de esa misma manera. Te estás autodestruyendo. Tus decisiones están haciendo metástasis en tu vida. Es el momento de darle la oportunidad al Señor. Es el momento de volverte a Él, de volver tu mirada, de humillarte y decirle, Señor, no puedo más. Estoy quebrada físicamente, quebrado económicamente, quebrado espiritualmente. Vengo a ti, me vuelvo tus ojos a ti. Si hubiera entre nosotros alguien, entre nosotros, algún amigo, alguna amiga que todavía no es cristiano, este es el momento de entregar tu vida a Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy.